La influencia de los grupos dentro de las relaciones humanas. Vamos a empezar por definir qué es un grupo. Según Fernández de Collado, nos dice que un grupo es la reunión de dos o más personas que tienen una meta en común. Hay varios tipos de grupos y la estructura de grupo va a estar determinada también por sus metas. Un grupo, como ya lo había mencionado, refiere a un conjunto de seres, individuos o incluso cosas que se pueden identificar por su proximidad, sus características comunes o cualquier otra característica que permita diferenciarlos. No solo hablamos de grupos de individuos, sino que este concepto se extiende a casi todos los ámbitos, desde la química hasta la música. En todo aquello donde exista una reunión de objetos o cosas, personas, es un grupo. En las relaciones humanas nos vamos a enfocar principalmente en las personas. Un grupo es la interrelación entre dos o más personas, como ya lo había comentado con anterioridad. Estos grupos, cada persona desempeña o desarrolla un rol o un papel, el cual ejecuta o pone en acción dentro de la relación laboral, con normas y valores que posee, producto de su interacción social, experiencias y conocimientos individuales. La interacción de las personas en el grupo es dinámica, sufre constantes cambios conforme se va dando la relación entre los individuos. Sin embargo, un grupo pues siempre va a estar a favor de una meta que se tenga en común. Bien, vamos a ver en la siguiente filmina lo que son los tipos de grupos. Tenemos grupos formales y tenemos grupos informales. Los grupos formales son aquellos que por lo regular van a estar inmersos dentro de una organización. La afiliación de los miembros del grupo se va a dar principalmente porque el líder o una persona ajena al grupo se encargó de esa cohesión o de esa afiliación. Principalmente son los que se forman por la estructura de una empresa o dentro de una escuela para realizar determinadas tareas dentro de la producción general. Dentro de una organización laboral existen diferentes reglas. Dichas reglas establecen las formas como deben comportarse las personas que integran la empresa o la institución, y estas reglas son ejecutadas por el líder o el director de la organización, es decir, hay un jefe que regula la participación de los integrantes del grupo. En una organización laboral, dichas reglas generalmente están en forma escrita. Existen los reglamentos internos que regulan los deberes y los derechos de los trabajadores. A su vez, existen las convenciones colectivas, que son convenios que se pactan entre las organizaciones sindicales y las empresas que regulan las relaciones laborales. Existen otros tipos de reglamentos como manuales de cargo, normas de procedimiento para realizar una determinada tarea, y todas estas reglamentaciones establecen las relaciones formales dentro de una organización. En ese marco se contemplan las que rigen a los grupos formales o los respectivos departamentos o secciones. Entonces, dentro de lo que son este tipo de grupos, pues se van a ver principalmente caracterizados por un líder impuesto o ya integrado, como es en una empresa o incluso en un salón de clases, que sería en este caso pues bueno el docente. Y tenemos también que van a ver en todo tipo de grupo formal, pues van a existir ciertas reglas o normas que van a ser puestas o impuestas por este tipo de líderes. Tenemos también los grupos informales. A diferencia de los grupos formales, los grupos informales son aquellos que se establecen de una manera más natural, es decir, la afiliación ya está determinada por los mismos miembros del grupo y se forman a partir de una relación basada más en el compañerismo entre los miembros de la empresa. Dentro de una empresa puede existir más de un grupo informal.
La forma como se transmite la información dentro de una estructura organizativa es importante. Sin embargo, en el grupo informal, pues bueno, las reglas son implícitas, es como un código que existe entre los integrantes de ese grupo y casi siempre los podemos encontrar en los compañeros o grupos de amigos que se forman dentro de los grupos formales. Hay que recalcar que una mala comunicación interfiere en las relaciones humanas y en la calidad del trabajo. Esto nos quiere decir que si de pronto tenemos una mala comunicación con nuestros grupos informales que se van afiliando dentro de los formales, pues va a generar precisamente una mala producción o un mal compañerismo. Hay varias formas de apreciar deficiencias en la comunicación, es decir, dentro de los elementos de la comunicación misma. La decodificación del mensaje lo empezamos a hacer de una manera mal decodificada. El mensaje, por lo tanto, puede distorsionar y se pueden transmitir mensajes falsos o erróneos. Es por eso, o es una parte muy delicada de pronto, llegar a ser grupos informales dentro de una organización. De hecho, hay organizaciones que tienen de alguna forma como prohibido hacer este tipo de grupos informales. O sea, hay empresas donde no nos permiten vincularnos con otras personas en el sentido de la amistad o incluso de la pareja. Vamos a conocer la estructura del grupo. Como vemos en la filmina, nuestra estructura del grupo pues está basada en 5 características importantes. Como ya lo había mencionado con anterior, en algunas de las palabras que dije, pues fue roles, normas, estatus, tamaño del grupo y cohesión. Dentro de la estructura del grupo, pues primero vamos a definir un poquito lo que es el tamaño del grupo. Las relaciones que se basan dentro de los grupos va a depender mucho del tamaño del que sea el grupo. También de las metas que se tengan dentro del mismo grupo. El tamaño del grupo, bueno, como estructura grupal, es una estructura esta estructura es el entramado y la configuración más o menos permanente que adquiere el grupo al construirse y desarrollar sus funciones, y ya ha sido definida como el total de regularidades pautadas en un sistema que permanece sin cambiar. Estas regularidades pautadas constituyen aquellas características que señalan dentro del grupo, lo que se debe hacer o no hacer, cuándo, quién tiene que hacerlo y cómo se tiene que hacer, y son relativamente independientes de los individuos que componen el grupo, así como estables. Podemos definir dentro de la estructura grupal como el resultado de aquello que surge una vez que la evidencia del concepto de grupo ha quedado clara. ¿Esto qué nos quiere decir? Que una vez que hemos asumido que efectivamente existen los grupos, que permanecemos algunos de ellos, como lo mencionamos desde el primer día del curso, dentro de los contextos sociales y que nos acompañarán por mucho tiempo en nuestra vida diaria desde la base de un grupo que es la familia y después los siguientes grupos como el trabajo, los amigos y demás, en este sentido la estructura de grupo da fe de la existencia del mismo y viceversa. Este tiene sentido cuando hay una estructura que sostiene al mismo grupo. Entonces, como ya lo había mencionado, pues bueno, todas esas características del grupo entre el estatus, los roles y las normas, entre otros, pues son elementos que nos van a apoyar o que nos van a ayudar a comprender mejor cómo está constituido el grupo. La estructura de un grupo es el modelo o patrón de relaciones interpersonales que le es propio y posee los perfiles distintivos. ¿Cuáles son esos perfiles distintivos o características de esos perfiles? Pues bueno, una de ellas es que por elementales que sean, todos los grupos poseen una estructura. No importa qué tipo de grupo sea grupo formal o grupo informal, todos tienen una estructura, no importa el número de integrantes. Ya sabemos que más de 2 es un grupo y entonces va a tener cierta estructura y ciertos roles dentro de esa dinámica grupal.
El siguiente perfil es que una vez consolidada esa estructura, no puede cambiar con facilidad, es decir, que cada uno de nosotros de que conformamos ese grupo, pues se va a quedar con esos roles a lo largo en el ciclo de vida de ese grupo y no puede cambiar con facilidad siempre y cuando el grupo siempre permanezca. Es decir, voy a dar un ejemplo cotidiano, ¿no? Dentro de un grupo familiar, cada uno de nosotros tenemos un lugar y un rol dentro de la familia, quienes somos papás, quienes somos hermanos mayores, menores o incluso los abuelos. Tienen un lugar dentro de la familia, entonces cambia únicamente cuando el grupo se rompe, es decir, cada uno de los elementos del grupo empiezan a formar sus propios grupos o cuando uno de los elementos del grupo deja de existir, es decir, cuando ya no forma parte de la familia por fallecimiento o elección, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se refiere, que no cambia fácilmente la estructura del grupo. Así como en una organización, cada uno de los departamentos del organigrama tienen una función, no es tan fácil que de la noche a la mañana ese departamento deje de existir. El siguiente y último perfil distintivo de la estructura del grupo es que tiene como función principal el incrementar la fluidez de la interacción y por ende la comunicación y la eficacia de los grupos. ¿Qué quiere decir esto? Que teóricamente hablando, y sobre todo en esta parte de relaciones humanas, la consolidación de un grupo pues tiene precisamente que ser eficiente, armoniosa e incrementar precisamente la interacción y la comunicación entre los participantes del grupo, ¿no? Esto es pues para que el grupo pueda fluir pues con mayor pues precisión, ¿no? Con mayor efectividad. Bien, existe dentro de esta, como ya lo había mencionado, de esta estructura del grupo, pues primero la característica del tamaño del grupo. La tipología en función del tamaño del grupo va a estar determinada por 3 características: un grupo pequeño, un grupo mediano y un grupo grande. ¿Cómo nos podemos dar cuenta en cuestión de integrantes cuando es un grupo pequeño, un grupo mediano y un grupo grande? Un grupo pequeño es cuando estamos hablando de 2 a 50 personas. Ese es un grupo pequeño, que aún se pueden controlar los integrantes del grupo. Lo vemos incluso en la cuestión pedagógica, pues los integrantes de los compañeros en las universidades o preparatorias secundarias, pues son grupos que pueden ser incluso hasta de 60 o 70 personas, ¿no? Hay quienes dicen que esto es antipedagógico, pero sí existe porque se cree que todavía se puede controlar ese grupo, sin necesidad de formar otros grupos pequeños. Un grupo mediano puede ser de entre 50 a 100 personas, pero aquí ya estamos hablando que necesitamos subgrupos, pero dependiendo de lo que es la función de este grupo mediano, es como se van a determinar las características restantes del grupo. Y un grupo grande, pues ya estamos hablando arriba de 101 personas. Es importante recordar que cualquier técnica grupal dependerá de un coordinador y a su vez de un subcoordinador según el tamaño del grupo. Y sobre todo depende el contexto del grupo. ¿Esto qué quiere decir? Pues también las características y cómo se esté desempeñando y el lugar de cómo se esté desempeñando este grupo. Para así, las técnicas, el tamaño, el tamaño del grupo, el nivel de estrés, las preocupaciones, aspiraciones, problemáticas a tratar, pues bueno, van a ser una prioridad para quien coordine esos grupos o esos subgrupos. El tamaño del grupo es afectado voy a mencionar 5 características. La cantidad de talentos, es decir, habilidades, aptitudes, conocimientos que son accesibles al grupo. No todos los integrantes del grupo tenemos las mismas habilidades, las mismas aptitudes ni los mismos conocimientos. Aquí es tratar de rescatar las áreas de oportunidad que tenga cada uno de los integrantes de ese grupo para que cada uno de ellos
tenga una función determinada dentro del grupo y que entonces pueda fluir en armonía, en comunicación y en productividad los ejercicios que se vayan a realizar dentro de ese grupo, dependiendo precisamente de las metas u objetivos a perseguir. El grado de participación de sus miembros también es afectado porque no todos los miembros del grupo participan de la misma forma. Aquí va a depender de los talentos del grupo y de la empatía que se genere dentro del grupo. Las relaciones entre el líder y los demás miembros. ¿Se acuerdan que al inicio del curso hablábamos de que es importante las relaciones humanas entre los integrantes de cualquier tipo de grupos? Entonces aquí las relaciones que el líder pueda sostener dentro de los miembros del grupo va a determinar también la productividad y la meta de las metas concluidas de cada uno de las funciones de ese grupo. La siguiente característica son los sentimientos de los miembros respecto al propio grupo. Aunque parezca romántica la situación del grupo, en efecto todos los sentimientos son importantes en cualquiera de sus contextos y en cualquiera de los eventos en donde se ejerza las actividades grupales. Recordemos que va desde los grupos formales hasta los grupos informales. Los grupos formales, pues bueno, las organizaciones, etcétera, y los grupos informales como pues la familia. Como los amigos. Tenemos, y la familia. Tenemos la otra característica que son los resultados de la interacción y probablemente otros aspectos del proceso del grupo. Interactuar con los integrantes del grupo a veces pudiera resultar un poquito complicado por esa diferencia de habilidades, aptitudes, conocimientos y talentos. Sin embargo, cuando se sabe percibir las áreas de oportunidad que tienen cada uno de los integrantes del grupo, puede facilitar el proceso de cohesión del grupo, que más adelante vamos a ver esta parte de cohesión. Bien, estatus y roles del grupo. Los estatus y los roles del grupo, pues principalmente van a estar constituidos como ejes de la estructura grupal y el epicentro de la naturaleza grupal, pues ambos definen la red comunicativa del desarrollo de un sistema organizacional. De este modo, la posición de cada uno de los miembros en el grupo conlleva a una valoración o prestigio que predominamos estatus, siendo el rol el conjunto de conductas asociadas a una posición dentro de un grupo, y ambos conceptos facilitan la integración de los miembros y sustentan el grupo. En efecto, desempeñar un rol supone conducirse y contraponerse según unas pautas determinadas establecidas socialmente. Y esto, evidentemente, nos permite establecer relaciones con los demás de forma relativamente predecible y coherente. Esas pautas y ese rol poseen una valoración, una imagen social atribuible a cada persona que conforma el estatus, y ambos nos da un puesto en la vida. Y así nos vamos ganando pues ciertas atribuciones o ciertas imagen dentro de del mismo grupo y dentro de los integrantes del grupo. El estatus es sinónimo del término posición dentro de una pauta concreta de acción, así como un conjunto de derechos y deberes que el sujeto debe poner en práctica como respuesta a la sociedad. La connotación de poder es el valor de una persona tal como se le estima por parte de un grupo o clase de personas. Prestigio, categoría, la admiración con que somos vistos o evaluados por los demás, y como tal no depende de lo que uno es, cree ser o de lo que hace, sino de lo que los demás piensan que uno es.
En suma, podemos decir que el estatus individual depende siempre de cómo los otros lo perciben y lo evalúan. Esta parte es muy interesante porque una cosa es lo que nosotros creamos que somos dentro del grupo y otra cosa es lo que los demás integrantes del grupo creen que somos, ¿no? La percepción que tenemos dentro del grupo es muy importante porque también va a fortalecer pues el desempeño de cada uno de los integrantes del grupo como una motivación para poder participar o no en el grupo. Ajá. Esto ya lo veremos en motivación, pero la percepción es importante de cómo nos ve los integrantes del grupo, porque de ahí parte también el concepto que tenemos como personas ante los ojos de los demás dentro del grupo, así como también, lo acabo de mencionar, la admiración que se llega a conseguir. Ajá. Aquí dentro del estatus y las características del estatus, vamos a ver que tenemos dos características importantes o dos tipos de estatus, como quieran anotarlo. Tenemos el estatus adscrito, que son características del sujeto arbitrarias que no toman en cuenta sus méritos, como por ejemplo la edad o el sexo. Ajá. Este estatus adscrito son pues ciertas características que ya tenemos que de alguna forma hablando dentro de una estructura organizacional como lo ven en la filmina, pues hay veces que las personas pues no ven eso en nosotros, ¿no? Hay veces que no ven si somos viejos o si somos jóvenes, si tenemos 20, 30, 40, o si somos mujer, hombre, o si tenemos alguna preferencia sexual determinada X, sino estas son arbitrarias, o sea, no se toma en cuenta para poder tener un mérito dentro de las tareas que se tienen dentro del grupo. El estatus adquirido considera los éxitos alcanzados, aptitudes, motivaciones y expectativas del sujeto. Es decir, que aquí ya va a depender de pues las tareas que realice cada uno de los integrantes del grupo para poder ganarse o tener ese estatus dentro del grupo. Ajá. Aquí ya se empiezan a contemplar los integrantes del grupo o los líderes del grupo, toda la cuestión de las metas, los éxitos, los propósitos, los estudios, las motivaciones, todas las expectativas, las aptitudes y todo lo que se vaya adquiriendo como elemento del grupo dentro de la misma experiencia, ¿no? La que se vaya adquiriendo dentro de la misma experiencia del grupo. Ahora vamos a la parte de los roles. Los roles son las expectativas compartidas sobre la conducta apropiada para determinadas posiciones. El rol existe fuera del sujeto y por lo tanto tiene que ser aprendido. ¿Cómo vamos a definir un rol? Pues bueno, un rol es un conjunto de derechos, obligaciones y normas de conducta apropiadas para los individuos que están en una posición. Ya vimos la parte de la posición, es decir, el estatus. La diferenciación y asignación de roles es algo fundamental en los grupos, pues implica una división de las tareas entre los miembros, lo cual facilita la consecución de metas y objetivos. Contribuye a ordenar la propia existencia del grupo al estar unidos al sistema de normas. Los roles se adquieren por aprendizaje social. En este sentido, son expectativas aprendidas que además suelen ser recíprocas, dado que a medida que nos familiarizamos con nuestros roles, también lo hacemos con los de los demás. Los roles que se tienen dentro de las tareas son muy importantes para fluir dentro del grupo. ¿Cómo vamos a ver dentro de esos pues esas características o esa definición de roles, pues va a ser dependiendo de las funciones que nosotros logremos hacer dentro del grupo.
vamos a verlo como en las tareas. Dentro de la familia, cada uno de nosotros probablemente tenemos ciertas tareas dentro del hogar. Va desde a lo mejor contribuir al aseo de en casa, al dar alimento e higiene a las mascotas, a lo mejor higiene en la cocina, realizar los quehaceres de los baños o los patios. Entonces cada uno de nosotros tenemos esas tareas definidas que si de pronto no cumplimos, pues a lo mejor se rompe en parte la armonía o la estructura dentro del grupo. Bien, vamos a ver más adelante lo que son los tipos de roles. Ahorita pues hasta aquí vamos a dejar esta primera parte de este video, porque luego si es más pesado ya no sube. Y bueno, le vamos a dejar hasta aquí. Les presento como siempre las referencias bibliográficas para que puedan incrementar incluso su conocimiento, y pues muchas gracias por su participación y apoyo. Que tengan un excelente día.